Lo prometido es deuda. En esta imagen podréis ver los elementos principales de este vídeo. Y diréis, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Os digo que es cada cosa, a ver si sacáis la conclusión. Una placa de recreativa, el mando del anterior vídeo, un adaptador llama y esto que hay aquí es una Neo Geo MVS. Y al fondo tenéis una tabla de madera. Y por último, una fuente de alimentación. Lo que vamos a hacer en este vídeo es una adaptación completa para poder enchufar cualquier llama en nuestra tele monitor. Vamos a empezar a explicar el adaptador llama, que es lo más importante, y qué necesita. El adaptador llama, el bueno, el que a mí me gusta, es este, la versión 2019 o posterior, que tiene lo siguiente: el euroconector, una alimentación tipo disco duro, que estamos usando ahora provisionalmente, pero que luego usaremos la definitiva, y ahora luego explico por qué. Este adaptador tiene algo en concreto, tiene aquí el LM1881 y después tiene aquí otro amplificador. Este lo que hace es estabilizar el sincronismo de la imagen, muy importante para televisores y monitores con euroconector. Sin esto, el llama no se ve correctamente en un monitor convencional. Aparte de eso, tenemos los dos conectores compatibles en SNK Neo Geo, un interruptor de alimentación, control del brillo. Por detrás tenemos también, por si queréis por componentes intentar extraer cada color y sincronismo, pues también se puede. Y el audio estéreo, que también va por ahí por el conector. Y también tenemos el formato japonés tipo DIN para conectarlo también en un monitor. Para mí es de lo más completo que hay y es barato, 30 y pocos euros. Y además no viene serigrafiado, aunque está en chino, gran parte de los pines para qué sirven. Que a nosotros va a servir el +5, el -5 y el +12. Y es por ello que necesitamos, en lugar de esta fuente que es de disco duro, una fuente un poco más potente, que esto vale 14 euros, tampoco penséis que vale mucho más, en el que tenga esas tres tensiones y esté referido a tierra. -5, que esta tensión nos falta, que sirve para los amplificadores de audio de algunas placas, que he visto que no van sin esto, +12, +5, el negativo común y el tierra, importante, y esto es la alimentación de 220 o 110, y además es regulable en tensión. Esto evitará un montón de interferencias en la imagen, por el tema de la tierra, Este es el corazón de lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a adaptar a una tabla con unas medidas concretas. Le vamos a forrar con un vinilo y le vamos a poner también por un lado esto. Es un lateral de color azul. No es solamente porque hay muchos vídeos de consolizar o convertir esto en una consola, lo de la Neo Geo. Yo lo que quiero es algo más y lo que quiero es poder enchufar cualquier arcade, o sea, cualquier placa recreativa aquí, y que el sistema pues nos devuelva imagen, capacidad para poder jugar con ella. No es tan bonito como una consola, porque hay sistemas que convierten la Neo Geo en un rectángulo y lo hace mucho más bonito. Y de esto va este vídeo. Damos por hecho de que tenemos el mando arcade con la salida 15 pins. Y por último, que es lo primero que vamos a hacer antes de meternos con lo que es el mecanizado, arreglar una Neo Geo MVS. Diréis, ¿cuánto vale esto? Pues nuevas ya no hay, pero de segunda mano, y encima las venden en AliExpress, las venden entre 35 y 45 euros y estamos hablando de una Neo Geo. Sí, obviamente no es bonito, tiene el logotipo SNK aquí dibujado y a mí me gusta la inserción del cartucho también, el lateral. Tiene su encanto, ¿vale? No es una consola AES que tiene el lujo ese antiguo, retro, de coleccionista y demás. Esto coleccionista no es. Pero sí que nos permite acceder a todo el set de juegos de la Neo Geo y jugar en un sistema original. Os adelanto, estos sistemas están muy cascados. O sea, cuando los compras, este no funciona, por ejemplo, no arranca. Y eso es por lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es desmontarle los 4 tornillos de atrás, o sea, abajo tiene 4 tornillos, y sacamos el plástico. Esto tira para arriba. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos el control del audio, que va muy bien porque nos amplifica y la verdad que va perfecto para los monitores y las televisiones. Tenemos esta batería que la vamos a quitar, que nos da poca utilidad. Es más ventajoso no tener esta pila que tenerla. ¿Y por qué no nos va normalmente estos sistemas? Cuando tienen esta disposición, estos conectores son muy frágiles, los de abajo. La vibración de la propia máquina, la recreativa o la arcade donde estuvo instalada, y aquí hay un peso, que los cartuchos que vean aquí siempre pesan. Y esto hace de que se rompan los conectores de aquí internos. Sustituto no tenemos, pero sí que podemos unirlos con cablecillos, o sea, comprobar por detrás y por debajo de que la señal pasa de arriba abajo. Y donde no llegue, simplemente soldamos un cablecillo. Y normalmente lo que hay son 3, 4, 5
pues 6 pines rotos, no hay mucho más. Soldando 6 cablecillos ya tenemos reparada la máquina. Y no afecta para nada su funcionamiento, porque luego le volvemos a poner el plástico, su carcasa por encima, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué vamos a hacer primero? Desmontarlo y limpiarlo. Yo lo que hago es, con una manguera de riego a presión, le echo agua por encima y lo riego todo. Y luego pues nada, con un secador de pelo, secamos la placa, la calentamos y con esto quedaría limpio. Pues venga, a ello. Y aquí lo tenéis. Limpieza profunda, óptima, como hemos dicho, con agua, jabón, la manguera a presión. Quedaba restos de resina de las soldaduras, así que le he echado también un chorrón de alcohol, he frotado también con un cepillo y luego otro en un enjuague con agua y secado con secador. Y queda pues súper brillante. ¿Ok? Lo siguiente, quitamos este enemigo número 1, que es la batería. Vamos a desoldarla, vamos a quitar esto de aquí atrás y la desoldaremos con cuidado. Ya hemos quitado la pila, lo hemos limpiado, le hemos pasado cinta de cobre. Si queréis ver cómo se hace con cinta de cobre, mirad mi otro vídeo de YouTube, que hay varios donde se explica cómo soldar y cómo usar la cinta. Queda tal casi de limpio, la pila enemiga de las placas fuera. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar por el interior con lupa todos los pines para ver si están todos. Normalmente, si está fallando esto, o es que no hace buena conexión, o que falta alguno de estos pines. Es cuestión de ir mirándolos y ver cuáles faltan. Así nos facilitará enormemente la localización de los puntos donde no hace contacto. Una vez hecho eso, pondríamos las placas, las uniríamos y lo que haríamos es comprobar pin a pin de aquí arriba con aquí abajo el tester de que comunica. Y todos los que no comunican, un cablecillo y lo soldamos. Al final serán pocos, seguro. Pues vamos a hacerlo. En esta disposición conectados podemos probar pues pin a pin cuáles hay. Yo tengo seguro 2 pines por aquí, así que voy directo al grano, pero luego ya los comprobaré. Pasaremos cablecillo de aquí a aquí y ya lo tendríamos. Aquí se puede ver los 2 cablecillos que hacen la magia. Además está todo correcto, lo verificado, está todo bien. Vamos a probarlo, vamos a poner el plástico y probamos. Pues ya tenemos el sistema puesto por encima, simplemente para hacer una prueba de que todo funciona. Vamos a ver qué tal va. Y sí, funciona. Pues ahí lo tenemos. Y vamos a lo siguiente. Vamos ahora al plástico, está ligeramente rayado, he mirado por detrás, pone que es ABS, por lo tanto el ABS le ataca la acetona, por lo que vamos a coger una mezcla de este sistema que hay aquí, que es una especie de pintura que abrillanta para prototipos 3D, y si lo mezclamos a 1/3 con acetona, lo que hace es sacar el brillo a lo que es el ABS. ¿Por qué? Porque lo deshace, pero como tiene esta capa de protección, lo solidifica. Y encima es estabilizadora, significa que lo que hace es que alisa, se mete en los huecos y lo deja todo liso. Bueno, lo dejamos así pintado, con el barniz a ver si se nivela, a ver cómo queda. Bueno, vamos a atornillarlo, vamos a poner los 4 tornillos y ya podríamos reservar esto, porque ya lo tendríamos. Ahora lo que le toca es, vamos a hacer una tabla de madera donde la vamos a decorar y vamos a poner todos los elementos, pero con la salvedad de que sea compatible con todos los accesorios o con la mayoría de las placas llama. Esta es la fuente de alimentación, un poco grande. Hemos pensado, como es tan grande, le vamos a hacer un recuadro y vamos a hacer pasar lo que es el diámetro de esta caja, la vamos a embeber en la propia madera. Y esto lo pondremos encima y esto lo pondremos aquí. Después cogeremos la decoración, que es de 40 x 40, que este ancho es mucho menor, este ancho mide 33, así que vamos a coger un 33 x 40 y vamos a recortar las 4 esquinas. Vamos a intentar darle un poquito de curvatura por aquí, así que nos vamos a dedicar primero a hacer el recuadro lo más cercano posible a la punta, pero dejando una distancia prudencial de madera. Pues vamos a hacer esto primero. Ya tenemos hecha la marca. Ahora vamos a usar este tipo de broca que es de madera para poder hacer un agujero en condiciones. Vamos a hacerlo con caladora, aunque si lo hiciéramos con sierra manual también hace falta. Necesitamos un diámetro suficientemente ancho como para que nos pase la sierra, y vamos a hacer 4 agujeros. 1, 2, 3 y 4. Esto se hace rápido, o sea que no hay problema. Vamos a ello. Pues ya tenemos los 4 agujeros hechos. Ya lo siguiente que vamos a hacer es con la caladora, unas gafas. Aquí tenemos la medida láser, pero no podremos usarla con total fiabilidad porque tenemos que hacer aquí una pequeña curva. El agujero anterior nos vamos a buscar la línea esta, en las 4.
y al final sale el centro y después solo hay que rematar. Bueno, ya tenemos hecho el agujero. Esto luego irá con la capa de vinilo, o sea que no se verá nada. Y nada, vamos a proceder al corte de... que en nuestro caso vale 41,5 y dejaremos el rectángulo perfecto para que quepa el vinilo. Bien, ya hemos hecho el recorte, que quedan dos cortes, que pasan las lengüetas por debajo. Por debajo irán dos cosas así, por la parte de abajo, que terminarán de agarrar lo que es la fuente de alimentación. Una vez hecho eso, tenemos estos tacos que hemos cortado, que luego ya lijaremos, y los pondremos debajo. Pondremos 4, 2, 2, 2 y 2, y estos 4 abajo le pondremos ya un pie, y ya tendría una parte de abajo hecha. Aquí le hemos hecho un agujero, aquí le hemos redondeado los cantos. Luego irá esto por el lateral del embellecedor, corregido color azul. Una vez que tengamos hecho todos los agujeros, pues aquí también irá agujeros para sujetar esto. Y aquí puesto la tornillería y demás. Esto que pueda subir, lo haremos que sea flotante, que sube y baje. Procederemos a colocar el vinilo. Aquí atrás le hemos puesto unas patas y le hemos puesto aquí un deslizador y le hemos puesto doble altura. O sea, le hemos cogido esta altura, se nos multiplica por 2 y así ahora la fuente de alimentación cabrá detrás. Esto como va con el vinilo no se va a notar. Pero si queremos un corte perfecto hay que usar la sierra adecuada. Yo he usado una que no le toca y este es el resultado. Pero bueno, ahora hemos presentado esto aquí, que es lo que irá allí en nuestro agujero. Le hemos puesto un 4,2 de diámetro de agujeros. Lo acabamos de hacer aquí, 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 aquí. Y aquí igual, se los hemos ensanchado un poquito, viendo que no corta ninguna pista. Esto atravesará por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner unas tuercas por aquí abajo y para poder pegar el vinilo sin que se nos caiga la tuerca, lo que vamos a hacer es pegarla con cola caliente por debajo. Simplemente para que nos haga la sujeción, para la sujeción inicial, para nada más, porque luego con contratuerca la apretamos y quedará totalmente fijada. Y esto irá tal que así. Pues vayamos a hacer lo de las tuercas y cerramos lo que es la fuente de alimentación. Bien, ya tenemos las 4 tuercas pegadas. Recordad que solo el pegamento este va a hacer de sustento. Lo hemos hecho con cola caliente, ahí lo tenemos. Después cuando se haga la contratuerca quedará firmemente fijado. Esto es solo para poder colocarlo encima y poder colocar el vinilo y después poder colocar las tuercas. Vamos a montar la fuente. Pues ahora estamos colocando las escuadras con movimiento para luego fijarlo aquí. Ahora colocaremos lo que es la alimentación, colocaremos las escuadras aquí, atornillaremos con estos tornillos aquí y atornillaremos con estos tornillos aquí y tendríamos lo que es la alimentación fijada. Pues vamos a colocar tornillos. Queda tal que así colocado, le damos la vuelta y ahí lo tenemos. Y ahora lo que procedería sería colocar todo el vinilo encima de la base. Vamos a hacer una visión global. Ahí lo tenéis. Y ahora con cuidado, haciendo el proceso que hicimos con el joystick arcade, pues aplicamos el vinilo de aquí para allá y lo vamos poniendo. Antes de pasar a la parte superior y de poner el vinilo, lo que vamos a hacer es hacer el cableado eléctrico de 220 alternas. Tiene que ser un cable con tierra, importante, que se pondrá el chasis de aquí y nosotros ya hemos pelado el otro extremo, la punta, con estos 3 hilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, colocaremos tal que así, lo fijaremos con este sistema y pondremos aquí una regleta. Luego terminaremos de hacer el cableado aquí y poco más. Este es el resultado, es un poquito así superficial, pero suficiente para lo que vamos a proponer, porque cuando le demos la vuelta esto no se verá. Aquí hemos puesto para fijar el cable y ya tenemos aquí el enchufe con tierra. En un futuro protegeremos esto de aquí para que no nos dé la corriente si metemos las manos. Aquí podemos meter las manos, no pasa nada. Vamos a comprobar ahora, vamos a enchufarlo y comprobar tensiones de que el aparato nos va bien antes de dar la vuelta y poner el vinilo. Bueno, ya tenemos el vinilo puesto. Ahora lo siguiente es poner en el lateral este embellecedor que lo hemos comprado de color azul. Lo pegaremos, aplicaremos calor para que quede bien firme y le meteremos cola de madera de secado rápido. Le damos una vuelta y ya lo tendríamos hecho. Y por último lo que haremos es calentar con un secador de pelo todo el vinilo de la parte superior para que quede agarrado, pero esto ya una vez que esté todo montado. Esto ya empieza a tener forma. Ya tiene el vinilo puesto, perfecto. Ya tiene aquí el cuadrado con la fuente de alimentación, que casi no se ve. Tiene la silueta que le hemos puesto de embellecedor, que se la hemos pegado con cola. Y poco más, lo hemos repasado con calor, con una pistola de caliente a 250 grados. Una vez que está puesto, le pasamos calor, así ya queda para siempre con esta forma. Aparte de que la cola, cuando seque, está de secado rápido, terminará de fijarlo en lo que es la madera, aunque ya queda de por sí fijada. Ahora vamos a hacerle los agujeritos con esto, por ejemplo, con un destornillador, los 4 agujeros que teníamos hechos en la placa y el agujero de paso de cables que está por aquí. Vamos a ello y vamos a montar ya la placa con su mecanizado final. Pues este es el resultado. Hemos colocado esto. Ahora esto es seleccionable, podemos subirlo, bajarlo a nuestro antojo. Incluso tenemos aquí estos de aquí, que podemos subirlo y dejarlo fijado, dejarlo abajo, posicionado con el todo. Después queda fijo, permite conectar los joysticks, el slot, el euroconector. Aquí le hemos puesto unos fieltros deslizantes en un sitio estratégico, porque ahora cuando coloquemos la consola de Neo Geo, esto iría tal que así
y no interferiría en los fieltros y iría conectado así. Esto tiene su misión en las placas que son totalmente circuito impreso, pues van depositadas así, tal que así, y aquí iría conectado tal que así. Y nunca arañaríamos lo que es el vinilo. Aún queda una cosa, nos queda comunicar la fuente de alimentación con la parte superior. Para eso tenemos este agujero que hemos hecho aquí, que casi no se ve, donde pasaremos los hilos hacia adentro. Esto ahora lo vamos a dejar hacia arriba del todo, procederemos a soldar por debajo y pasaremos los hilos a través de esto y los conectaremos debajo. Pues venga, vamos a hacer ya lo que sería ya la última operación. Pues por detrás ya lo tenemos conectado. Uno de los trucos para las interferencias es colocar el negativo a tierra. Le hacemos un puente y probamos con él y sin él. Y veréis la diferencia. Cuando lo tengáis ya todo bien conectado, le vamos a poner una cinta aislante que tape todos los contactos, por si nos da un casual de meter la mano y hacer así, que no nos pase nada. Esto quedaría tal que así, poco más. Pues este es el resultado final. Tienen aquí lo que hemos dicho, los deslizadores para que no se rompa lo que es el vinilo. Tiene aquí la placa ajustable en altura. Tiene aquí el cableado, que es mínimo. Y ahora pues lo que queda es pues probar y vemos que una placa arcade funciona. O sea, me refiero que compatible, que se amolda a lo que hemos diseñado. Y por último, nuestra restauración MVUS de la SNK Neo Geo. Las patas son compatibles porque las patas quedan por aquí y esto queda por fuera. Y quedaría conectado tal que así. Vamos a probar el dispositivo funcionando. Pues llega el momento de encenderla. Bueno, ya veis el juego que funciona perfectamente y ahí tenéis el resultado final. El control arcade que hicimos en el anterior vídeo y este un sistema completo arcade compatible Yamaha para conectar cualquier sistema compatible con Yamaha, incluida la restauración de una Neo Geo MVS que hemos hecho. Por lo tanto, este sistema nos permitiría acceder a casi todo el catálogo Yamaha desde casa, sin tener que tener una máquina recreativa a tamaño original, o sea, algo más reducido, siempre y cuando tengamos un monitor como tenemos nosotros. Quiero incidir de que esto no es una consolidación de una Neo Geo MVS, no es, porque yo ahora cojo y hago esto y puedo colocar cualquier máquina recreativa que se me antoje, cualquier placa. Podemos colocar lo que sea. Es compatible 100%, esto en altura es compatible. Tenemos este sistema que encima le hemos decorado con un vinilo. Si queréis ver más vídeos como este, de hacer cosas así tan raras, porque esto es así, sale de lo normal, pues nada, suscribiros y incluso podéis ver dentro de mi canal pues vídeos anteriores a este formato donde se explica un montón de cosillas interesantes sobre electrónica que podéis usar en vuestros momentos libres para poder hacer cualquier cosa de este estilo. Me despido, suscribiros y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.